Nos vamos a enlazar directamente con el director ejecutivo de Greenpeace México, Gustavo Ampuñani. Bienvenido, Gustavo. Buenas tardes, Gustavo. No sé si nos estás no te escuchando. Escucho, perdón. Ahí te escuchamos. A ver, bien. nosotros sí te si... estamos escuchando, haremos una prueba más y si no, reconectamos la llamada. ¿Nos puedes escuchar, Gustavo? ¿No? Sí, al parecer. Ahora sí te escucho. Ya nos está escuchando. Hola, Héctor, Paola, ¿qué tal? ¿Cómo Buenas te va? tardes. Bienvenido. Bienvenido. Gustavo, platícanos un poco de cuál es la relevancia de este tratado firmado por México y que se había demorado pues para la protección del medio ambiente, sobre todo. Sí, la verdad que es una noticia magnífica que los países nucleados en Naciones Unidas hayan podido acordar este tratado. Y la relevancia de esto radica, por un lado, por la ambición del tratado y por otro lado, porque desde hace más de 20 años que se viene hablando de la necesidad de proteger los océanos del mundo. Estamos hablando de las aguas del mar o de las aguas, lo que se conoce como alta mar, ¿sí? Como el territorio marítimo que está por fuera de las aguas territoriales de los diferentes países. Estamos hablando de estas porciones de los océanos que en realidad es patrimonio de toda la humanidad y que estaban sin protección hasta ahora. Entonces, la verdad es una noticia muy buena, muy positiva, que inspira a seguir luchando para proteger el medio ambiente y que nos da esperanza. Ahora bien, sí. Solamente para preguntar entonces sobre el tema del financiamiento y el destino de los recursos, que al parecer era un poco lo que estaba entorpeciendo las negociaciones, porque la semana pasada todavía se hablaba de que quizás no se iba a firmar el tratado. ¿Qué pasó con ese financiamiento? Bueno, fue acordado que sí es necesario. Sí, ahora, lo que tenemos que tener en cuenta es que si bien los países acordaron tener este tratado, tenemos que esperar a la adopción formal por Naciones Unidas, ¿sí? Y una vez que se dé esta adopción formal del tratado, empieza otro proceso que esperamos sea mucho más rápido, que es el de la ratificación. Y en cuanto 60 países ratifiquen el tratado, empieza a generarse los instrumentos para poder aplicarlo, y ahí es donde vamos a ver cómo va a fluir este financiamiento para poder hacer realidad la protección de los océanos tal cual lo menciona el espíritu del tratado. Entonces, llegamos a una meta súper importante, que es tener el consenso y el acuerdo de todos los países nucleados dentro de Naciones Unidas para proteger los océanos del mundo. Sí. Es el gran primer paso que ha tardado mucho, honestamente ha tardado mucho, y como tú bien decías, hasta la semana pasada no era claro que podíamos llegar a este puerto, pero finalmente ahí estamos, y ahora lo que resta es seguir impulsando para que cada uno de los países puedan ratificar rápidamente el tratado. A nosotros nos compete asegurar que México lo ratifique rápidamente, y una vez que 60 países lo hayan hecho, ya vamos a empezar a ver cómo se instrumenta esto. Bien. Con el financiamiento que los países han comprometido. Gustavo, justo a propósito de la aprobación de los gobiernos, el mexicano, pues entiendo que apoyó la negociación y estuvo de acuerdo en firmarlo, así que en principio no habría resistencia del gobierno mexicano para formalizar su adhesión al tratado, ¿no? Claro, no esperamos eso. De hecho, reconocemos muchísimo la labor de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que estuvo impulsando este tema dentro de estas negociaciones, dentro de las conversaciones. México siempre fue considerado por Greenpeace como un país que tenía una posición progresista, esto es, en favor de un tratado global de los océanos, y la verdad nos dio mucho gusto saber que la delegación mexicana mantuvo esa posición, y bueno, finalmente el tratado hoy es una realidad. Y pues bueno, a partir de ahora es asegurar los procesos de ratificación y la instrumentalización del tratado. Exacto. Cuando hablas de instrumentalización, hasta este momento quizás preguntar si ya se habla de sanciones. No, todavía no se habla de sanciones. Cuando me refiero a la instrumentalización, me refiero a la creación de áreas marinas protegidas, altamente protegidas o completamente protegidas, que es justamente el tipo de esfuerzo que se necesita. Porque si bien un país puede declarar áreas naturales marinas, como las tenemos en México, de lo que se trata es de poder replicar este esquema, este instrumento de protección que son las áreas marinas en la alta mar. Perfecto. En aquellos territorios marítimos que están más allá
de las fronteras nacionales. ¿Y por qué es importante esto? Porque estos territorios, hoy por hoy, al no estar protegidos, es como una especie de zona de nadie, donde ocurren ciertas prácticas que son muy destructivas del medio ambiente. Por ejemplo, prácticas de sobrepesca, prácticas de minería submarina. Y esta última está teniendo mucho auge y, por ejemplo, en el caso de México, las exploraciones para minería submarina se están dando un poquito afuera de las áreas de la zona económica exclusiva de México, más allá de las islas, del parque del área natural protegida de las islas Revillagigedo. Entonces, por fuera de las aguas territoriales, de la zona exclusiva económica mexicana, digamos, está teniendo una práctica que es sumamente nociva para el medio ambiente, que es la minería submarina. Y con este tipo de acuerdos, con este tratado, lo que se busca es poder ponerle límites a estas prácticas. O limitar, claro. Pues enhorabuena por este tratado y por supuesto vamos a seguir pendientes de todo lo que vaya implicando y de cómo se va implementando. Muchísimas gracias, Gustavo Ampuñani, director ejecutivo de Greenpeace México. Gracias. Gracias a ustedes.